Bueno, aquí voy a grabar cómo se hace un cambio de taqués hidráulicos, ¿vale? O lifters también llamados. Os voy a explicar un poquito por encima lo que hay que hacer. Quitamos tapa de balancines, soltamos el tubo que va a la admisión, el tubo de la PCV. Dejamos esto así, nos hace falta esta herramienta o un destornillador también, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser girar abajo el cigüeñal para que ninguna de las levas nos aprisione las válvulas, ¿vale? Entonces vamos a ir girando para que no nos estorbe. Esa va hacia arriba, ya nos está presionando, y ahora la otra, la del cilindro número 4, que tampoco nos toque, que esté bien hacia arriba. Ahí, bien hacia arriba. Ya hemos visto que la del 4 se queda hacia arriba y esa se queda hacia allá, así que ya no hay problema. Metemos el útil aquí, nos cogemos un imán, aprisionamos el muelle y con el imán sacamos el balancín, ¿vale? Balancín fuera, vamos sacando balancines. Como no quiero tapar la cámara, es complicado sin meter la cabeza. Ahí. Vamos sacando balancines. Oprimimos el muelle. Ahí va. Cogemos. Oprimimos el muelle. Y con el imán vamos allá. Cogemos. Eso es bueno. Ya tenemos fuera todos los balancines. Ahora sacamos los taqués hidráulicos. Normalmente deberían salir bien, pero hay veces que se agarrotan, y cuando se agarrotan lo más recomendable es quitar levas. Vale, quitamos taqués hidráulicos y metemos los nuevos taqués hidráulicos. Uno. Vienen en su botecito guardado, entonces pues bueno, tarda un poco en ir abriéndolos. 3. Y 4. Metemos y ya está. Bueno. Ya tenemos los taqués hidráulicos metidos. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a poner los balancines. Para poner los balancines hay una manera, ¿vale? La manera de poner los balancines es, vamos a hacerlo en estos 4, luego giramos cigüeñal. Bueno, a lo mejor en este también podemos hacerlo. Vamos a empezar por aquí. Lo que hacemos es, colocamos esta parte de aquí, el agujerito, sobre el lifter, y sujetamos con el dedo empujando hacia adentro. A ver, vamos a ver. Cada balancín tiene que ir en su sitio, o sea, el del 1 en el 1, el del 2 en el 2. Esto lleva un desgaste, y ese desgaste pues lleva un desgaste en los apoyos y en todo. Aunque hayamos cambiado el lifter o taqué hidráulico, el balancín tiene que ir en su sitio. Y no vamos a poner el del 3 en el 1, ¿vale? Realmente no pasaría nada, pero las cosas no están hechas para que ajusten así. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo bien, hacer las cosas bien y ya está. Bien, ahí, bien. Ahí vamos poniéndolos. Uno, el otro ahí. Y así sucesivamente con todos los taqués hidráulicos.